Es un placer recibir esta noche a uno de nuestros invitados más queridos, diría yo, que está ahí en el cuadro de honor de este programa, el maestro Juan José Sebrelli. Le doy la bienvenida y siempre es una alegría tenerlo con nosotros, maestro. Gracias. Igualmente para mí estar con ustedes. Ante todo, cuénteme cómo está de salud. ¿Está recuperado? Sí, estoy recuperado, sí he estado internado en el hospital italiano, pero estoy recuperado. Pero recuperado a medias, porque recuperado del coronavirus, pero no recuperado de la cuarentena, que es peor que el coronavirus. Coronavirus no es una cosa muy dolorosa, no ha habido grandes problemas y duró poco, pero la cuarentena es la cosa más horrible, ¿no? Primero porque no tiene fin, no se sabe cuándo va a terminar. Y segundo, bueno, porque es una prisión, ya sabemos los problemas que a otros más que a mí, porque yo dentro de todo, las cosas que hago las puedo hacer en mi casa, leer, escribir, escuchar música, ver cine, ver los programas periodísticos, de televisión, es decir, que todo eso lo hago, pero me falta fundamentalmente la calle. Yo me llamo el último flaner, me gusta la calle, y el café, sentarme en un café, a leer un libro, simplemente a mirar por la ventana, a ver pasar la gente. Eso era la vida para mí, era una manera de salir de la lectura, salir del ensimismamiento del trabajo. Eso no lo tengo y lo siento mucho. ¿Es un cepo la cuarentena en la lógica de este gobierno? Cepo, por supuesto que es un cepo. Es un cepo deliberado y como el cepo también es una manera de resolver un problema tirándolo para adelante. Porque con el cepo no se soluciona nada y con la pandemia ya vemos que siguen las muertes. No se solucionó nada, porque la verdadera solución no está en el encierro, sino que está en los tanteos, la revisación, el aislamiento de los enfermos en lugares adecuados, todo lo cual no se ha hecho. No se ha hecho porque no se tiene la capacidad, la Argentina no tiene una capacidad sanitaria como para eso, entonces se lo sustituye por lo más fácil, el barbijo y el encierro. No cambió nada, al contrario, hoy hay más muertos que al principio. Claro, o sea, esos resultados que se mostraban con jactancia, hoy son absolutamente lo contrario de lo que se anunciaba. Queda esta cuarentena y esta pandemia como el telón de fondo ideal para un plan que sí es una maquinaria irrefrenable, que es el plan de Cristina Kirchner. Por supuesto. La desaparición del Congreso es porque no es lo mismo el debate cara a cara que el debate virtual. Eso es decisivo, ¿no? Yo creo ¿Y cómo ve esta encrucijada donde el gobierno de los Fernández o el gobierno donde el poder es de Cristina Kirchner? No, el gobierno de Cristina Kirchner. Alberto Fernández fue lo que fue siempre, un secretario diligente. No tiene capacidad para otra cosa ni lo pretende ser tampoco. Es decir que a mí me da más rabia Cristina, que dentro de todo cree lo que hace, es una neurótica, fanática, pero cree lo que hace. Que Alberto, que no cree en nada, que simplemente quiso llegar a ser presidente era la última posibilidad que tenía. Y gracias a Alberto, no gracias a Cristina, hoy la tenemos a Cristina en el gobierno. Eso no hay que perdonarle nunca. Sin Alberto, Cristina estaría en su casa. No hubiera ganado, no podía ganar. Y ella, en un rapto de lucidez, lo supo muy bien. Gracias a Alberto la tenemos hoy a Cristina. Y gracias a los idiotas políticos que votaron por Alberto pensando que iba a ser un freno para Cristina. Era absurdo pensar eso. Nunca fue. Tiene capacidad de liderazgo propio. Es Scioli. Juan José, ¿cómo ve
¿Cómo ve esta encrucijada donde el kirchnerismo vuelve a avanzar de frente contra el Poder Judicial y de golpe estamos ante un virtual conflicto de poderes? ¿Cómo ve que se va a resolver esto? Por ahora está bien. Es evidente que el Poder Judicial ha decidido enfrentar. Ahora, de cualquier manera, ella no va a frenar, va a seguir buscando otras vueltas. Y en este contexto de una Cristina Kirchner que ya sabemos redobla ¿no? siempre sus esfuerzos por obtener lo que quiere y forzar al sistema, tenemos un gobierno que lleva apenas 10 meses, pero que tiene un líder que ha perdido la confianza y tiene un desgaste público que hace también que se dude sobre de qué manera va a continuar gobernando en este contexto de debilidad. Es muy difícil contestar esa pregunta, casi imposible, porque además de la pandemia, se da el caso de que por primera vez un gobierno peronista sube sin plata, porque todos los gobiernos, desde el caso de Perón, que es típico, Perón subió en un país pletórico, con todo lo que se había, con todo las barras de oro que se habían ahorrado con el comercio durante la Segunda Guerra Mundial de Argentina con Inglaterra. Es decir que ese fue los años de oro del peronismo, que no duraron todo el primer gobierno de Perón, sino la mitad, porque en el 50 se terminaron las barras de oro del Banco Central y empezaron los problemas. La gente se olvida que la segunda etapa del peronismo fue una etapa de grandes huelgas permanentes reprimidas por la policía y por el ejército. Se olvidan de que Evita Perón se iba de noche a las estaciones ferroviarias a asistir a los obreros en huelga, que estaban haciendo huelga, se estaban quedando en las estaciones de noche, diciéndoles que los iba a hacer sacar por los militares. Eso fue la última época del peronismo. Pero todavía Perón tenía un mínimo de lucidez como para saber que eso iba al derrumbe. Hizo un giro, sin decirlo, ocultamente, hacia Estados Unidos. Hizo un giro hacia Estados Unidos a pedirle préstamos a Estados Unidos y un giro económico hacia una economía más abierta, que fue el ingreso de capitales, principalmente norte. Eso se mantuvo oculto porque en Plaza de Mayo, cuando salía al balcón, seguía hablando del imperialismo yanqui. Era el doblez perfecto. No, ese giro ya era demasiado tardío, nadie se lo creyó y finalmente cayó. Usted decía, maestro, el peronismo nunca asumió sin caja, ¿no? Esto de tener que repartir, como dicen algunos. Pero al mismo tiempo... Kirchner tenía la soja y Kirchner tuvo la soja. Mientras duraba eso, todo iba bien. Era la felicidad, era el paraíso, la fiesta peronista, como se le llama. ¿Cómo resuelve el peronismo en un contexto de interna que ya existe esta necesidad de tramitar el poder sin caja, ¿no? Y con una guerra por momentos facciosa? No tiene solución. Y por eso la solución para Alberto es la cuarentena eterna. Tirar la pelota para adelante, pero no puede ser eternamente. Ya ve que la gente está haciendo lo que yo llamo la desobediencia civil, que entre paréntesis, el 3 de noviembre sale mi último libro junto con Marcelo Joffre, que hemos escrito junto a Marcelo Joffre, atacando los métodos de cuarentena utilizados por métodos totalmente políticos, más que sanitarios, implementados por el gobierno actual. Claro, la gestión autoritaria, ¿no? Inflexible de la cuarentena. Totalmente. Yo no hablo de Suecia porque es muy lejana. Me van a decir es otra. El Uruguay no hizo, fue una cuarentena bastante suave, democrática, y tiene menos muertos que la Argentina. Estaba pensando en este contexto en la idea simplemente de flexibilidad que se le quitó a la sociedad, ¿no? Por momentos con medidas insensatas, como evitar que un padre llegue a encontrarse con una hija que estaba agonizante y que después el presidente diga que no lo supo, que no lo sabía.
Y esta cuestión de ver policías reprimiendo gente porque nos lleva puesto el barbijo y ver la delincuencia desatada, ¿no? O sea, casi como una simetría perversa. Sí, sí. La delincuencia va a seguir por dos motivos. Primero, por la libertad que se les dio a los presos, a presos delincuentes, que lo primero que hicieron con salir en libertad fue seguir delinquiendo. Y segundo, por la necesidad misma del 50% de gente que se quedó sin trabajo. No todo el 50% se va a dedicar a la delincuencia, pero buena parte va a tener que salir a robar porque no va a tener cómo alimentar a sus hijos. Ahora, en este contexto, Juan José, donde apenas van 10 meses de gobierno, donde la crisis económica ya supera la del 2001, donde vamos a terminar con índices de pobreza que han logrado un récord, que la gente que estaba enojada con Macri ya en 10 meses lo responsabiliza el propio Alberto Fernández, a quien tal vez votaron, digamos. Sí. ¿Cómo sigue una gestión en este contexto y cuál debería ser el rol de la oposición? Porque sistémicamente es un contexto de una emergencia crítica, digamos. Por ahora, esperar a las elecciones del año que viene, que pierda totalmente diputados y senadores y pueda manejarse, la oposición pueda manejarse más libremente, con más desenvoltura. O si no, la instalación de una dictadura tipo Maduro en el kirchnerismo. ¿Cree que hay chances para algo así, sistémicamente, digo? Porque lo que vimos ahora es que la Corte Suprema puso un freno. Sí, es difícil. Es muy difícil que lo logren, pero no es imposible. ¿Cree que es un objetivo de Cristina? Y en el último caso de la desesperación, sí. No fue el objetivo. El objetivo de Cristina es terminar con la democracia con métodos democráticos, que es lo que el totalitarismo actual no es el de Hitler y Mussolini, es otra cosa. En todos los países de Europa que triunfan regímenes populistas, autoritarios, triunfan mediante elecciones. Trump, Bolsonaro, todos los dictadores, los dictadorzuelos o semidictadores de Europa del Este, triunfan mediante las elecciones. Ahora, si esto fracasa, ¿qué surgirá? Surge Maduro, evidentemente. Tampoco tiene Maduro, se mantiene en el poder gracias a que tiene el apoyo de los militares y de las mafias de la droga. Estaba pensando que la caja grande, potente de Maduro, de Chávez en su momento, y luego algo de lo que recibió Maduro tenía que ver con el petróleo dominado y centralizado como poder de ingreso de divisas por parte del gobierno. Pero en el caso de Argentina, fíjese lo que está pasando ahora, para lograr que ingresen dólares, el gobierno ha tenido que bajar las retenciones. Sí. O sea, porque el otro freno, tal vez, es la existencia de un sector privado que en definitiva es el que tracciona el ingreso de divisas y al que quisieron también infiltrar a través del caso Vicentín, ¿se acuerda, Juan José? Y tampoco pudieron. Sí, no les queda, por el lado de la producción no les quedan. Ya la lucha contra la soja, primero que la soja de hoy no es la soja de la época del primer kirchnerismo. Y segundo es que ya perdieron una batalla, van a perder la segunda. Y ahora que perdieron la batalla contra la soja en épocas en que el kirchnerismo estaba en el apogeo. Ahora que está en declinación, lo pierden más. Es decir, que yo no veo salida por ningún lado. No veo ninguna salida por ningún lado. Es decir, creo que las dos las dos alternativas son que la oposición gane plenamente las elecciones intermedias del año que viene y el peronismo que decide el poco poder, o que el peronismo emprenda el camino de Maduro, ¿no? Una dictadura, cosa que es muy difícil también, porque la Argentina tiene tiene una clase media
democrática que no sé si lo tiene también, pero mucho más débil. En fin, es otro tipo. ¿Qué rol le adjudica o cómo ve las marchas republicanas de ciudadanos que en forma permanente salen a defender valores que en otros momentos no hubieran sido típicos de una marcha, como la libertad, el derecho a la propiedad, y que de alguna manera son parte clave de la configuración también que sustenta a la oposición y a veces hasta la lidera? Sí, esa me parece la parte positiva, y lo único que alienta mi optimismo es que una parte de la clase media ha cambiado, está descubriendo de pronto que la República es importante para la vida, para la vida incluso para la vida cotidiana. Eso es un descubrimiento que está haciendo la clase media, la mayoría de los cuales que hoy salen con la bandera, los banderazos, votaron a Macri, votaron no a Macri sí también, pero votaron a Alberto creyéndose que era el freno para Cristina. Eso es lo que ya lo dije. Eso fue el gravísimo error. El gravísimo error imperdonable, que lo van a tener que pagar. ¿Cómo ve, Juan José, el discurso contra la meritocracia? Es un disparate total. La meritocracia es la única posibilidad de que los gobiernos no caigan en manos de oligarquías. Eso me parece un disparate total. Y elevado por el gobierno casi como una especie de concepto de guerra contra la oposición, ¿no? Porque blanden el concepto de ir contra la meritocracia como un elemento de confrontación. Y bueno, hay uno se sorprende, pero se pregunta también, ¿hay un plan detrás de esa idea de evaluar el esfuerzo? No, yo creo que es una retórica de no saber ya qué decir. Alberto ya no tiene ningún discurso, y hoy dice una cosa y mañana dice otra. No le doy demasiada importancia a eso. Y por otro lado, el fenómeno de tantos argentinos que nunca habían considerado irse y de pronto hoy se ven haciendo una valija, ¿no? Sí. Y ya ni siquiera Europa, porque no tienen cómo irse al Uruguay. Eso volvemos a los años 50. ¿Usted volvemos cree al primer peronismo. Alberto no tiene nada. No tiene los gobernadores de provincia, no tiene la juventud progre, no tiene nada. O sea que en estos 10 meses de poder, Cristina ocupó las cajas, sustentó su dominio de gobierno. Todo. Se las ingenió para ocupar los lugares claves. Y Alberto no tiene fuerza. Aparte de que no tiene tampoco vocación de líder, porque no lo fue nunca. Eso se empieza más temprano. Las vocaciones se empiezan en la juventud. Y ya es un hombre muy maduro. Y segundo, porque no tienen quien apoyarse. Beatriz Arlo planteaba en estos días que Alberto Fernández había rifado su carrera política en la obediencia a Cristina. Bueno, ya la carrera política de él estaba terminada, ¿no? Prácticamente, salvo que algunos programas de televisión que lo llamaran, pero no tenía una carrera política. Pero ahora la hundió por completo. Vamos a esperar con mucha expectativa su libro, maestro, el 3 de noviembre. Sí. Ahí va a estar todo, ¿eh? ¿Cómo es el nombre del nuevo libro del maestro Juan José Sebrelli? El nombre es la desobediencia civil y libertad responsable. Contra la pandemia del miedo. Contra la pandemia del miedo, sí. No contra la pandemia. La pandemia es una cosa universal y que depende de la naturaleza y no de los hombres. Contra la cuarentena, contra la manera de reaccionar a la pandemia y la manera de usar la pandemia por razones políticas. Estaba pensando en este sentido el efecto que tiene el miedo, blandiéndolo desde la lógica sanitaria, pero también afectando el comportamiento y la vida real de las personas, ¿no?
que Sí. como agente político también tiene sus efectos en cuanto a no solamente a las libertades, sino también al poder del ciudadano y del sujeto político que es el ciudadano. Sí, 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 sí. El miedo es muy importante. Y la Argentina tiene miedo de la enfermedad y tiene miedo de la pobreza que le espera, la indigencia que le espera. 50% de pobres. Hay que ir al África para encontrar el 50% de pobres. Sí. Un país que a comienzo de siglo estaba entre los 5 países más ricos del mundo. Y era y sin duda el más rico de América Latina. Maestro Sebrelli, le agradezco muchísimo por estar con nosotros esta noche y sobre todo me alegra escucharlo recuperado y con esta gran noticia de un libro Sí. prontito para volver a leerlo. Bueno, espero que cuando leas el libro me vuelvas a llamar, así lo comentamos. No tenga ninguna duda. Bueno, Ya mismo firmo ese compromiso. bueno, gracias Cristina y hasta pronto. Un placer enorme, maestro Sebrelli.